Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cartoon Horror Show. Hoy les voy a contar 7 historias reales de terror que ocurrieron en escuelas secundarias. Si algunos de ustedes forman parte de esa categoría de personas, entonces tengan cuidado. Al final nadie sabe qué puede ocurrir. Si eres nueva o nuevo, no dudes en suscribirte al canal. Vamos, empecemos. Eso me pasó cuando estaba en primer año de preparatoria. Soy una mujer y tiendo a querer complacer siempre a los demás. No me gusta corregir a la gente, rechazarlos o actuar como si fueran raros. También soy bastante de mente abierta y tiendo a tomar las cosas como vienen. La escuela empieza temprano en septiembre y noté de reojo que en mi clase de biología marina había un chico que no dejaba de mirarme. Simplemente le sonreía un poco para agradecerle y seguía con mi tarea. No le di importancia por semanas, aunque él seguía mirándome. Era muy delgado y alto, tenía el cabello castaño y sus ojos eran tan oscuros que parecían negros. En general tenía un rostro común, excepto por sus ojos súper oscuros. Un día me saludó, le devolví el saludo y se presentó. Se llamaba Alex. Entonces le dije el mío, pero me respondió que ya lo sabía. No fue una sorpresa, ya que yo escribía relativamente grande y él fácilmente pudo verme escribir mi nombre en una de mis tareas, porque me miraba todo el tiempo. Fue un poco extraño porque no tenía ninguna expresión en el rostro cuando anunció, con un tono monótono, que conocía mi nombre. Simplemente me reí diciendo, «Oh, de acuerdo», y empecé a guardar mis cosas en mi mochila mientras la campana estaba a punto de sonar. No tenía muchos amigos y siempre comíamos en la misma mesa. Todas éramos tranquilas y la mayoría del tiempo comíamos leyendo, lo que significaba que no miraba mucho a mi alrededor con los ojos fijos en mi libro. Ese día, mi amiga acababa de terminar su novela, así que decidí dejar mi libro para platicar con ella. Noté de inmediato que Alex nos observaba desde las mesas exteriores. Siempre lucía cómodo, que yo lo viera mirándome. Le comenté a mi amiga acerca de la clase que teníamos juntas. Le pareció inquietante, pero le dije que él probablemente no era malo, solo se sentía incómodo en sociedad. Un poco más tarde ese día, llegué temprano a mi clase de biología marina, así que durante unos 10 minutos, solo estábamos yo, Alex y otra chica. Le hice una media sonrisa a Alex y decidí abrir mi libro para volver a leer. Tenía las manos dobladas sobre la boca y seguía mirándome. Esta vez, sin embargo, era incómodo porque estábamos casi solos. Le lancé una mirada y levanté ligeramente las cejas, como para decir que sí. Él me miró lentamente de arriba abajo y le pregunté si estaba bien. Él respondió que sí, que solo estaba en sus pensamientos. Sí, si quieres. Al siguiente día hallé una nota en nuestra mesa del desayuno. Mi nombre completo estaba escrito ahí, no solo mi nombre de pila. Lo abrí y la nota decía algo como: «Me pregunto cómo se vería tu trasero, con un tubo de policloruro de vinilo adentro. ¿Qué demonios es esto?» Miré alrededor, pero no vi a Alex. Pero supe de inmediato que era él. Tenía miedo de ir a clase más tarde, pero él no estaba presente. No verlo me calmaba bastante. La nota en sí era asquerosa y vergonzosa, así que no quería mostrársela a nadie, así que terminé tirándola. Al final del día fui a la parada del autobús, como siempre. Pero esta vez noté que Alex estaba recargado en uno de los postes, con su mochila al hombro. Literalmente sentí escalofríos recorrer mi espalda cuando noté que un tubo de policloruro de vinilo blanco sobresalía de la parte superior de su mochila. A través del cierre no le dejé ver que yo sabía, aunque estaba segura de que él me había visto leer el papel. A la mañana siguiente me reuní con un consejero y solicité el cambio de curso. Ella dudó en hacerlo porque el año ya había empezado hacía más de un mes. Pero creo que mis altas notas y conducta ejemplar la hicieron cambiar de parecer. Pasé el resto del año evitándola ansiosamente. Él seguía mirándome durante el almuerzo y una vez me tomó una foto en la parada del autobús sin pedírmelo. A pesar de estar prohibido, conseguí un spray de defensa personal al bajar del autobús. No tengo idea de qué fue de él, porque cuando empezó el último año ya no estaba en nuestra escuela. Ni siquiera estoy segura de querer saber qué fue de él.
Entonces, cuando estaba en mi último año de preparatoria, alrededor de 2007, un día de repente me contactó un desconocido por MySpace. Lo reconocí un poco, pero no lo conocía. Me dijo que me vio en la escuela y que lo ayudé en matemáticas varias veces. Eso debió haber sido la primera señal de alerta para que entendiera que algo no estaba bien. Odiaba las matemáticas y nunca había ayudado a nadie con ese tema. Le respondí que estaba equivocado e intenté ser amable con él. E iniciamos una charla cordial. Rápidamente, el chico Brian empezó a hablarme en la escuela. Comenzó inocentemente, pero él me prestaba más atención de la deseada. Pero me halagaba un poco y realmente no me preocupaba. En aquel entonces, él era más joven que yo y yo creía que estaba enamorado de mí. Básicamente porque los dos éramos un poco especiales comparados con las otras personas de nuestra preparatoria. Era una escuela muy pequeña, mi clase no pasaba de 40 alumnos, y él y yo éramos parte de un grupo muy pequeño de rockeros ahí. Él era emo, yo más punk. Ambos amábamos My Chemical Romance. Pensé que le agradaba, porque no había muchas otras chicas ahí que tuvieran los mismos intereses. Pero comenzó a esperarme en mi casillero a diario, entre cada clase. Empezó a seguirme antes de las clases y en el almuerzo. Empezó a venir a mis presentaciones. Yo hacía teatro y participaba en el coro. Quise ser amable, pero comencé a esquivarlo. Pero la situación siguió empeorando, hasta el punto en que me acosaba sexualmente cada vez que no podía evitarlo. Si me esperaba en mi casillero, me decía cosas explícitamente sexuales. Me decía lo que quería hacerme. También me decía que cuando tenía relaciones con su novia, deseaba que fuera yo. En la reunión de exalumnos, abandonó a su novia para venir a decirme que le hubiera gustado que tuviéramos un trío. Afortunadamente mis amigas estaban cerca y vinieron cuando lo vieron hablarme haciéndolo irse. Se detuvo tan súbitamente como comenzó. Un día dejó de asistir a clases. Sentí alivio, pero también curiosidad. Tras un mes sin verlo, mi amigo lo mencionó ante mi papá, que también dirigía mi preparatoria. Mi papá me preguntó qué había pasado y terminé contándole toda la historia. Se veía perturbado. Le pregunté qué sucedía y me lo explicó. Brian había estado ausente por un tiempo, al parecer no mucho después de la fiesta de exalumnos. Brian ató fuegos artificiales a un gato y los encendió. El gato explotó y Brian se rió. Lo atraparon y lo enviaron a la cárcel. Luego, después de ser liberado, sus padres lo enviaron a un centro psiquiátrico. No sé qué le pasó después de eso, pero creo que me salvé. Bell, porque en realidad estaba mucho más loco de lo que imaginaba. Eso me ocurrió en la prepa. Luego de unas semanas ya tenía algunos amigos y deseaba hacer más. Así que intentaba socializar mucho, esperando hacer muchos amigos. Todavía era muy nueva en esa escuela y un día me perdí. Fue entonces cuando conocí al hombre que se convertiría en mi acosador. Me mostró el sitio y me guió al aula que me correspondía. Platicamos y al principio pensé que sería un buen amigo. Pasó una semana y ya había hecho algunos amigos más. Deseaba pasar el mayor tiempo posible con ellos. Me sentía un poco culpable porque mi otro amigo era un poco más solitario, así que lo invitaba a salir con nosotros. No hablaba mucho al principio, pero después de un tiempo, eventualmente terminó abriéndose, y entonces ya no dejó de hablar. Me hablaba sobre todo a mí, empezó a pedirme consejos sobre todo y nada, y yo estaba contenta de poder ayudar. Hasta que me pidió que le acariciara la cabeza como a un perro y que le pusiera una correa. Debes pensar que es un poco extraño. Me lo tomé a broma y seguí el juego, cosa que nunca debía haber hecho. Él empezó a llamarme maestra, le pedí que parara y le expliqué que su comportamiento me hacía sentir incómoda. Pero aparentemente ya era tarde. Él empezó a faltar a sus otras clases para venir a la mía y ser expulsado. Me seguía todo el día, y si iba al baño, ¿adivinen quién me seguía adentro? Le pedí una y otra vez que se detuviera, pero se negó. Entonces busqué la intervención de la escuela. No tenían evidencia de acoso, lo que me pareció extraño, pues varios profesores lo habían echado de mis clases. De cualquier manera, no actuaron. Se volvió más agresivo. Mi acosador me escuchó pedirle a uno de mis amigos que me ayudara con una tarea, y no le gustó para nada mi elección de ayuda. Después de eso, golpeaba y acosaba a casi todos los hombres con los que yo hablaba. Algunos podrían encontrar eso halagador, pero en realidad es molesto e infantil.
Le decía que no se preocupara y que solo éramos amigos, pero él me respondió palabra por palabra: no te merece, no vale nada, comparado con mi amante. Entonces le grité. Fui algo violenta y me sentía culpable, pero ya no toleraba esas tonterías. Si él quería actuar como un perro, lo trataría como uno. Creí haberme liberado de ese infierno por fin. Por fin había dejado de seguirme, hasta que un día encontré una carta en mi casillero. En esa carta, Moirceleur describía su asco hacia los hombres y el odio hacia sí mismo. Decía que debía ser malo para que su maestra lo tratara así y que yo debía aprender a no evitar a los animales. Tenía unas cuantas páginas y era muy perturbadora. De hecho, era la cosa más aterradora que jamás había leído, sobre todo cuando llegaba al final. Levanté la vista y la vi mirándome desde el pasillo. Se acercó a mí, desbloqueó su teléfono y empezó a mostrarme fotos de un personaje de caricatura que se parecía a mí, con los mismos ojos marrones y el mismo cabello rizado. Después trató de darme una correa y me pidió pasearlo. En ese instante, corrí a la oficina de vida escolar con la carta en mano. El director finalmente tenía la prueba que necesitaba y aceptó hacer algo al respecto. Llamó a la policía y pronto se implementó una orden de restricción. Fueron enviados y no podían acercarse a menos de 50 metros de mí. Aproximadamente un mes después, estaba sentada en mi habitación una noche, haciendo tarea. Cuando escuché un rasguño en la ventana, levanté la cabeza y me quedé inmóvil. Paralizada por el terror, mi acosador estaba justo frente a la ventana de mi habitación. Llevaba un collar alrededor del cuello y una correa estaba atada a él. Me miraba fijamente a través del vidrio. Luego su rostro se transformó en una sonrisa repugnante, antes de que lamiera la ventana y saliera corriendo. Perdí la calma y desperté a mis padres, quienes llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, les conté a quién había visto y lo que había hecho. Recogieron pruebas en mi ventana y arrestaron a mi acosador por no respetar la orden de restricción. Afortunadamente me mudé un mes después y nunca más volví a saber de mi acosador. Hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas por eso. Ser acosada no fue nada romántico ni divertido. Fue aterrador, me hacía temblar hasta los huesos y ponía mis nervios al límite. Es la peor cosa que he vivido, pero aún así espero que haya resuelto sus problemas. Eso fue cuando tenía 15 años y cursaba segundo de preparatoria. Tenía algunos amigos, pero la mayor parte del tiempo iba y venía de mis clases caminando sola, ya que las conversaciones triviales me ponían nerviosa. Y eso sigue siendo así por algunos problemas de ansiedad. Un día iba caminando a clase, y este tipo, al que llamaremos Creeper, apareció de la nada y empezó a caminar conmigo. Se acercó demasiado a mí, así que me hice a un lado ligeramente, pero él me siguió. Estaba tan cerca que su brazo rozaba mi hombro. Para contextualizar, mido 1.65 metros y peso 42 kilos. El chico medía al menos 1.80 metros, pesaba unos 80 kilos y probablemente era 1 o 2 años mayor que yo. Debido a malas experiencias previas con desconocidos, comenzaba a sentirme incómoda. Finalmente se presentó. «Oye, eres Donna, ¿cierto?» Por supuesto, estaba desconcertada porque no tenía idea de quién era ese tipo y nunca lo había visto antes. «¿Te conozco?», pregunté. Su respuesta me estremeció y aún me aterra hasta el día de hoy. «No, pero yo sí a ti». Y de repente se dio la vuelta y se fue. No estoy bromeando, de verdad dijo eso. Lo vi en la mañana siguiente, mientras esperaba con mi amiga la primera clase. Le apunté con el dedo y le pregunté quién era, pero ella tampoco lo conocía. Sonó la campana y todos nos dirigimos en diferentes direcciones. Me puse los audífonos y puse música para el camino hacia la primera clase. Sentí un brazo rozar mi hombro, miré de reojo y vi a Creeper mirándome con esa sonrisa extraña. Me aparté y como antes él se aproximó más. Me arrancó los audífonos y empezó a pedirme mi número de teléfono. Cuando me negué, empezó a suplicarme, como si intentara ser tierno. «Por favor, ¿me das tu número? Eres tan bonita, solo quiero poder llamarte». No respondí. Luego empezó a preguntarme si tenía novio y si por eso no quería hablarle. Me dirigí a mi clase y me apresuré a entrar. Él se quedó en la puerta unos momentos mirándome fijamente y haciendo muecas antes de irse. Esto se prolongó por varias semanas. Él lo seguía a todos lados, incluso por atajos que tomaba para perderlo,
pero al final él también los encontró y lo entendió. Cada día me preguntaba si tenía novio y si quería darle mi número. Después de rechazarlo varias veces, eventualmente terminé por rendirme e ignorarlo. Una tarde, caminaba hacia la parada del autobús para regresar a casa cuando, de repente, me arrancaron los audífonos de los oídos y, para mi sorpresa, era Creeper. «Todavía no me has dado tu número», se quejó. Me puse los audífonos de nuevo para que él los quitara otra vez. «¿Por qué no quieres dármelo? Vamos, ¿no soy lo suficientemente amable?» Subí a mi autobús y gracias a Dios no me siguió. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido y decía «Hola», con un pequeño guiño. Pregunté quién era y rápidamente recibí una respuesta. Era Creeper, quien me preguntó si era virgen. Estaba sentada ahí preguntándome cómo había conseguido mi número de teléfono. Tenía un Facebook y un MySpace, pero ninguno mostraba mi correo o número de teléfono, excepto a mis amigos. A la mañana siguiente, bloqueé el número con mi compañía telefónica para que no pudiera contactarme. Al día siguiente, caminaba entre los dos edificios de la preparatoria. Iba a una clase de la tarde y él apareció de nuevo. «¿Por qué no contestas el teléfono ni me respondes?» Le respondía que no tenía tiempo para platicar, que iba a llegar tarde a clase y aceleraba el paso. Me alcanzó y alzó un poco la voz. «¿Por qué no contestas mis llamadas? Quiero que seas mi novia». Lo ignoraba y supongo que eso lo cansaba, porque realmente se enojó. Corrió detrás de mí y agarró la asa de mi mochila y la capucha de mi chamarra con la misma mano, y me jaló hacia atrás. Extendí el brazo y agarré la manija de la pesada puerta de metal del edificio. En ese instante le gritaba: «¡Suéltame! ¡Déjame tranquila!». Él continuaba tratando de llevarme detrás del edificio y estaba por soltar la manija. Al darse cuenta de que había hecho una escena, me soltó y dijo que solo bromeaba y que dejara de ser tan seria. Después de eso, intentó enviarme mensajes por Facebook de vez en cuando, pero también lo había bloqueado ahí. Afortunadamente no he sabido nada de él desde entonces. En la prepa, mi mejor amigo era un chico. Todos sabían que él me apreciaba, y la gente me juzgaba diciendo que le daba falsas esperanzas. Nunca intenté ser romántica con él, no me gustaba de esa manera. Así que él comenzó a salir seriamente con mi mejor amiga. Tuvieron una relación terriblemente abusiva durante años. Él le hacía daño físicamente y yo lo odiaba por eso. Luego, por coincidencia, nos mudamos a la misma ciudad. Ella me confesó que cuando salían, ella había encontrado una carpeta en su computadora que solo contenía fotos mías que él había sacado de Facebook, supongo. Todas en una sola carpeta. Lo vi por casualidad en un concierto en Brooklyn, donde conoció a mi pareja. Luego comenzó a enviarme mensajes. Me sorprendió que aún tuviera mi número, pero solo me escribía a las 4 de la madrugada, diciendo cosas sin sentido sobre mi peso, usando palabras muy vulgares, y diciéndome que sentía deseo por mí en la preparatoria y que casi arruiné su relación con mi mejor amiga por mi cuerpo, y muchas otras observaciones repugnantes y groseras. Entonces le pedía que se detuviera, y él me decía que necesitaba ayuda porque tenía un problema con las drogas y que se iba a suicidar si no le hablaba. Eso siguió por un rato. No sé por qué no bloqueé su número. Amenazó con llamar a la policía, pero creo que temía que se lastimara. Avance rápido. 2 años después, vuelve a empezar. Ahora vivo en el otro extremo del país. El mismo mensaje a las 4 antes meridiano para él, en la otra costa, sobre mí y el hecho de que yo era la mujer ideal para él. Asqueroso y nada halagador. Le dije que se detuviera, que lo iba a bloquear y llamar a la policía. Me suplica que no deje de responderle porque necesita hablar conmigo. Estoy aterrada de que aparezca en mi calle, así que sigo respondiendo. Mi novio está furioso y quiere involucrarse en la situación. Estoy considerando permitirle escribir para que pare. Lo bloqueé en Facebook y al instante recibí una solicitud en Instagram. Ya basta. ¿Qué creen que debería hacer? Nunca he tenido suerte con los chicos. Al parecer tengo mal gusto para las citas. Tras 5 años de mi separación definitiva del padre de mis hijos, me sentía lista para ser yo misma. Después de 3 meses como madre soltera, mi vecino se me acercó diciendo que uno de sus amigos, Steve, quería conocerme. Rápidamente me encantó y entró en mi vida. Los primeros 6 meses fueron geniales, pero comenzó a beber en exceso y cuando lo hacía se alteraba mucho. Peleaba con desconocidos e incluso con algunos amigos nuestros.
Nuestros amigos empezaron poco a poco a dejar de venir a vernos, sabiendo cómo se ponía Steve cuando bebía. Pero eso no detuvo a Steve de seguir bebiendo. Pero esta vez Steve descargaba toda su furia en mí. Le tomó aproximadamente de 6 a 8 meses pasar de los insultos y empujones a los puñetazos y estrangulamientos. Esa relación de repente se volvió abusiva. Una vez escapé por la ventana del baño. Luego me encontró tras haber golpeado a un amigo, hasta que le dijeron dónde estaba. Steve empezó a romper toda mi ropa, furioso y borracho, burlándose de mí y desafiándome a que me escapara estando desnuda. La última noche de maltrato de Steve, antes de que empezara a beber, fue por mucho la peor. Le había dicho que mi hijo de 3 años no se sentía muy bien y que me iba a quedar con él hasta que se durmiera. Planeaba pasar la noche con mi hijo. Alrededor de las 2:30 antes meridiano, oí la puerta de la habitación abrirse. Permanecí acostada, simulando dormir. Pasaron varios segundos. Contuve la respiración mientras las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. De repente sentí su mano sobre mi cabeza. Él agarró mi cabello y me jaló fuera de la cama susurrándome al oído. Sé que me estás evitando. Una vez en la sala, me arrojó al suelo y me acusó de intentar abandonarlo y exigió saber por qué. Antes de que pudiera responder, él concluyó furiosamente que yo estaba viendo a otro hombre y juró que si me atrapaba con alguien más, nos mataría a ambos. Era evidente que estaba aún más borracho de lo habitual. Me golpeó y me pegó varias veces y caí al suelo. Empecé a arrastrarme hacia la habitación de mi hijo, pero él llegó detrás de mí y preguntó, ¿A dónde crees que vas? Entonces pasó frente a mí y se arrodilló antes de decir, «Te quedas aquí o te haré mucho, mucho daño». Luego se sentó en el sofá y me miró mientras yo sollozaba, tirada en el suelo. Después de unos 30 minutos, parecía haberse desmayado en el sofá. Decidí que era mi oportunidad de escapar. Me puse una camiseta muy grande, busqué a mi hijo y pasé despacio frente a él. De repente despertó, me agarró la pierna y preguntó, «¿A dónde vas?». Le respondí tartamudeando que iba a la cocina con mi hijo para darle de beber. Entonces respondió furioso, «Apúrate». En cuanto entré a la cocina, salí corriendo por la puerta principal, sin pantalón, sin zapatos ni bolso. Llevé a mi hijo a la comisaría cercana, a solo unas cuadras. Tras horas llegué a la comisaría, donde había una habitación con un botón para hablar con alguien por el intercomunicador. Me apoyé contra la pared, presioné el botón detrás de mí y me deslicé hasta quedar sentada en el piso. Abracé a mi hijo, esperando que Esteban derribara la puerta en cualquier instante. Pensé que si venía a golpearme, al menos quedaría grabado. Escuché por el altavoz. ¿En qué puedo ayudarle? Solo podía llorar, ni siquiera podía articular una sola palabra, no sabía cómo explicarlo. 2 policías vinieron a ayudarme. Una policía se llevó a mi hijo y le dio de comer mientras yo iba a presentar una denuncia con el policía que me dio una cobija. Después de 15 minutos, escuché a Steve gritar mi nombre mientras lo hacían avanzar por el pasillo. Contuve la respiración, como si él supiera que estaba detrás de la puerta. Media hora después, un policía volvió con un sargento. Al principio pensé que me iban a decir que me fuera a casa y recogiera mis cosas mientras Steve estaba detenido. Pero me hicieron más preguntas sobre sus cambios de humor y me preguntaron si alguna vez me había golpeado. Les expliqué que Steve tenía un problema con el alcohol y que se había vuelto cada vez más agresivo. Entonces me mostraron una lista escrita por Steve que describía cómo iba a desmembrarme en un buen lugar donde me enterraría, sin que nadie me encontrara jamás. También había anotado posibles fechas, con algunas pasadas tachadas. No podía respirar al leer eso, y en ese momento las lágrimas corrían por mi rostro. Miré al policía y le pregunté, ¿qué significa eso? Él me miró de vuelta y respondió, eso significa que tienes suerte. Steve fue acusado de intento de asesinato, secuestro y agresión. Regresé a mi hogar en Arizona antes del comienzo del juicio, pero dejé un testimonio detallado antes de partir. Por supuesto, Steve se declaró inocente, pero al final fue condenado a 2 años de prisión. Justo antes de irme a Arizona, recibí una carta de Steve que decía simplemente, «Esto no ha terminado, siempre serás mía». No sé si recuerdan hace algunos años, cuando una especie de locura con payasos asesinos afectó a Estados Unidos durante algunos meses. Esta historia se desarrolla durante ese tiempo. Mis amigos y yo siempre lo encontrábamos gracioso. Siempre veíamos los videos de esos payasos súper populares mientras comíamos.
Sin embargo, nuestras risas se convirtieron en miedo cuando nos dimos cuenta de que algunos de esos payasos amenazaron en Twitter con venir a nuestra escuela a las 11 de la mañana ese día para, cito, matarnos a todos. Afortunadamente, la escuela había visto el tweet y enviaron un email a los padres explicando que habían planeado un simulacro de confinamiento a las 10:30. Ese día, durante la clase de historia, escuché la alarma familiar, seguida de los profesores corriendo para cerrar y asegurar las puertas y ventanas en respuesta a las amenazas. Aunque la amenaza me asustó inicialmente, no estaba preocupada. Pensé que probablemente era otra amenaza en internet y que no pasaría nada. Después de unos 40 minutos de silencio, sentada en el suelo frío en una esquina del salón, la luz de emergencia verde se apagó, seguida por el aire acondicionado que poco a poco dejó de sonar, y luego la luz del pasillo también se apagó. La escuela había cortado la electricidad, ¿pero por qué? En ese instante, nos mirábamos entre nosotras. Todas sabíamos que de verdad ocurría algo. La escuela nunca cortaba la luz, excepto en situaciones graves. Luego de unos 10 minutos, todas escuchamos un golpeteo suave proveniente del final del pasillo, seguido de pasos pequeños y rápidos. Alguien estaba corriendo por el pasillo. La persona empezó a golpear los casilleros y a gritar. En ese momento, algunas chicas empezaron a llorar en silencio. Entonces, ocurrió lo más aterrador. Uno de los hombres, disfrazado de payaso, corrió hacia la puerta de nuestro salón, golpeando y gritando. Varias personas lloraban, y una amiga me susurró con total seriedad: «Vamos a morir todos». No me avergüenza admitir que eso también me hizo llorar. Entonces escuché el fuerte ruido del vidrio al romperse. El hombre había roto la parte de vidrio de la puerta y pude ver su brazo pasar por ahí para intentar abrir la puerta desde adentro. Me quedé paralizada, incrédula ante lo que veía, pero por suerte mi profesora reaccionó rápido. Ella recogió un pedazo de vidrio roto del suelo y apuñaló el brazo del hombre antes de que pudiera abrir la puerta. Él retiró inmediatamente su brazo y se escucharon sus gritos de dolor. Él se alejó rápidamente de la puerta y sus gritos se fueron apagando mientras cruzaba el pasillo. 2 horas después, el director explicó todo por los altavoces. Contó que, justo después de las 11, 2 hombres entraron a la escuela, uno de ellos armado con un cuchillo de cocina. Recorrieron la escuela entera, amenazando de muerte a los estudiantes y tratando de irrumpir en las aulas. Pero cuando llegó la policía, solo atraparon a uno de ellos, y no era el que había intentado entrar a nuestro salón. Después del evento, la escuela reunió más de 20 autobuses para llevar a los niños a casa. Y se les pidió a los alumnos de tercer año como yo que regresaran en grupo y que llamaran a la policía si veían algo sospechoso. La semana siguiente fue difícil. No dejaba de pensar que iban a regresar, pero esta vez con una pistola o algo así. Pero no pasó nada. Sin embargo, esa historia quedará marcada para siempre en mi mente. Desde el confinamiento, la escuela contrató a algunos policías más para quedarse en el campus y pusieron cerraduras automáticas en las puertas y ventanas. Eso me ayudó a sentirme un poco mejor en la escuela, pero no fue solo una experiencia que se pueda olvidar fácilmente.